Gracias al Señor por este tiempo tan especial y maravilloso que nos ha permitido tener. Esos bautismos nos refrescan, nos animan, nos confrontan, nos recuerdan muchas cosas, ¿verdad? No sé usted, pero yo estoy muy conmovido porque siempre es un recuerdo que el Señor nos está haciendo permanentemente de que Él sigue salvando a las personas, de que Él sigue salvando a los seres humanos. ¿Ahí me escuchan bien allá atrás? Les invito en consecuencia a que me acompañen al libro del profeta Jonás. Vamos a continuar exponiendo el libro. Hace 15 días, 20 días en realidad que tuve la bendición de llegar hasta el versículo 16. Simplemente hice una alusión al versículo 17. En este momento deseo que que encontremos nuestros pensamientos de reflexión, nuestro pan calientico, espero que así lo sea para usted, en el versículo 17. ¿Podemos leer, iglesia? Jonás 1, versículo 17. En realidad voy a leer hasta el 2:1 y ya voy a explicarles por qué. Dice el versículo 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Nuestro amado Padre Celestial, gracias te damos por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Quiero agradecerte por este buen tiempo que nos das. Te suplico, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se cierna sobre el corazón de cada uno de los asistentes, Señor, para que podamos entender cabalmente tu santa palabra, que ella nos edifique, nos fortalezca, nos anime, nos desafíe, Señor, y sobre todas las cosas nos consuele. Gracias, Padre nuestro, por este gran tiempo, porque la obra, como siempre nos lo demuestra, camina y marcha, es por el poder tuyo y no por las habilidades ni las capacidades de los hombres. Padre, lo sorprendente es que tú nos uses a nosotros, vasijas de barro, las cuales contienen el poder infinito del Evangelio, Señor. Gracias por él. Oramos, Señor, para que a través de mis palabras las personas puedan ser confrontadas por tu Espíritu Santo y obres la salvación, si es tu santa voluntad, en aquellos que van a ser expuestos hoy al mensaje de tu palabra. Te pido que me des humildad, sencillez, claridad, Dios mío, que le hables a esta iglesia de manera general y a cada uno de nosotros de manera individual. En el poder de tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. El título que yo le he puesto al mensaje de hoy es Jonás aprende que de Dios no se puede huir. En realidad hay muchos títulos que se le podrían colocar al versículo 17. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre justamente este versículo, porque como lo hemos expresado, el libro de Jonás es una historia narrativa. Hay personas que creen que es una alegoría, hay gente que cree que es una parábola, ¿cierto? Pero la mejor notaría que nos puede autenticar que Jonás es una historia verdadera es el Señor Jesucristo. Seguramente dentro de 8 días que continuamos con la exposición y en 15 que continuamos con la exposición, estos 3 domingos vamos a estar siguiendo, vamos a mirar cómo es que Jonás es una señal y por qué Cristo la empleó. Hoy, queridos hermanos, quiero que veamos cómo el propósito en este libro, porque lo que Jonás nos lleva es a eso, a demostrar el propósito de la gracia de Dios y el mensaje de salvación que Dios tiene para ¿quiénes? Para todos los seres humanos. Jonás no se trata de un pez que se comió, que se lo comió a él. No, la esencia del mensaje acá es cómo Dios, y eso ya lo dijimos en los mensajes anteriores, cómo Dios en efecto, en un contexto histórico difícil para la nación de Israel, mostrar que Dios quería perdonar a toda la humanidad y no solamente al pueblo de Israel. Y eso es importantísimo porque lo que quiero que nosotros aprendamos es que Dios no solamente quiere que usted sea salvada y salvado, sino que también quiere que se salve su papá, esas personas que más odia. Por eso el Señor ha levantado a Jonás
Porque Jonás, y la razón por la cual Jonás no quería ir, es porque Jonás odiaba verdaderamente a los asirios. Eran sus verdaderos enemigos. Como profeta, él sabía que Asiria iba a destruir a Israel. Y la ecuación que él hizo fue fácil. Si yo no voy, si el Señor me mata, pues me mató. Pero yo no voy, no le doy el mensaje a Asiria, y Asiria el Señor finalmente la destruye en 40 días, y gracias a Dios, colorín colorado, Israel no será destruido. Pero los propósitos de Dios, porque Él está aprendiendo cosas maravillosas, como lo veremos en estos siguientes mensajes, cómo el Señor le va a mostrar a Jonás que Él puede aparecerse incluso dentro del vientre de un pez, que no hay absolutamente ningún lugar donde Dios no haga su presencia y donde Dios nos escuche. Donde Dios nos escuche. Supe de muchos compañeros míos en la calle del Cartucho que desde allá clamaron a Dios y fueron salvados. Yo clamé desde una de las calles más brutales de Bogotá, donde se llaman eso ollas, y fui escuchado por Él, atendido por el Señor. Entonces, queridos hermanos, quiero presentar rápidamente este versículo, porque este versículo 17 es notable por dos aspectos. ¿Por cuántos? Por dos aspectos este versículo es bastante notable. El primero, por la ubicación que el versículo tiene en la Biblia. Usted se dará cuenta que yo leí el versículo 17 y lo compaginé con el capítulo 2:1. ¿Se dieron cuenta que leí así? Los que abrieron la Biblia, la trajeron. Traigan la Biblia, hermano. No nos apoyemos tanto acá. Traigamos la Biblia en papel. Eso es una gran bendición. Si no tiene, pregúnteme, yo le regalo una, le regalamos una. Regalar como si fuera de mi bolsillo, ¿no? De la iglesia le regala una. Con mucho gusto. Entonces, en nuestras Biblias, en la Biblia hebrea, el versículo 17 en realidad es el versículo 2 del capítulo, es el versículo 1 del capítulo 2, porque ahí encaja toda la historia. ¿De acuerdo? Usted dirá, y que eso tiene mucha relevancia, muchísima, como la veremos dentro de 8 días, muchísima relevancia. Entonces, el capítulo 2 en realidad no comienza en la Biblia hebrea desde el versículo donde dice entonces Jonás oró, sino comienza el 17. Por eso es necesario hacer esa aclaración, porque voy dejando el camino allanado para más adelante. Y segundo, la segunda razón está relacionado al segundo aspecto de por qué este versículo tiene tantos problemas, está relacionado por lo difícil que es ese versículo para propios, o sea, tanto para creyentes como para los inconversos, para los extraños. Ese versículo se ha convertido en uno de los más conocidos de la Biblia por el continuo ataque que los críticos, que los burladores y que los fundamentalistas hacen de él. Recuerdo que cuando yo le dije a mi jefe que había recibido a Cristo en la oficina, en un momento de charlar, me miraba y se reía. Normal. Una persona como yo, ¿cómo va a alcanzar gracia? ¿Cómo va a alcanzar salvación? Pero es él el que lo hace, no yo. Y él fue el que me aprobó. Entonces, mi jefe era una persona bastante especial, muy chévere. Y en alguna ocasión conversando me dijo, ¿en realidad tú crees que un hombre fue tragado por una ballena? Nosotros no estábamos hablando de ese tema, pero solamente lo ilustro porque eso es los burladores y la gente incrédula dice, eso es imposible. Entonces, queridos hermanos, los burladores ven a Jonás en el estómago del gran pez durante 3 días y 3 noches como una historia imposible que raya en lo ridículo. Así lo ven los burladores, los que no son cristianos, los que son ateos. Eso tiene que ser una alegoría, no lo creen. Pero queridos hermanos, cuando se habla de esta manera, porque yo también lo pensé, yo quiero que usted entienda algo para cuando alguien de pronto hable sobre algún milagro de esta naturaleza. Yo le pregunto a usted, y espero que usted se responda junto conmigo, ¿qué en las Sagradas Escrituras no es milagro? ¿Qué? Dígame, por favor, ¿qué no es milagro en las Sagradas Escrituras? La creación, como la narra Génesis 1 y 2, eso es un milagro. Pues de hecho los evolucionistas no creen ese relato. ¿Qué en la Biblia no es un milagro?
Yo pregunto, ¿el pecado? Eso es algo sobrenatural. De hecho, muchas iglesias y muchos teólogos no logran explicar cómo es el tema del pecado. Eso es algo sobrenatural. La salvación es algo sobrenatural. Mira lo que estamos haciendo. Por eso es que hay muchas iglesias donde la gente, no solamente iglesias, hay muchos escenarios donde las personas no reciben a Cristo, no se reconcilian con Dios, porque las personas creen que tienen que sentir algo. No, no tienen que sentir nada. Tienes que creer. Es eso. Sí me estoy haciendo entender, queridos hermanos. En la Biblia todo es sobrenatural. La creación, el pecado, la salvación, la encarnación de Dios, que era el problema conmigo. El problema que yo tenía para creer en el cristianismo era: Dios no se puede hacer hombre. Por efecto aquello de que había estudiado algo de filosofía, yo decía, estudiado no quiere decir que había ido a la universidad, quiero decir que me gustaba desde el bachillerato estudiar eso. Y me ha gustado mucho estudiar eso. Y filosóficamente casi que es imposible sostener que Dios, que está en la eternidad, pueda meterse en el tiempo. Ya con eso yo dejaba tiesos a todo el mundo. Es tan claro eso, queridos hermanos, o es tan vital eso, que hay incluso iglesias que a Dios lo ponen en el tiempo. Y no me voy a meter ahorita en una pugna teológica, pero ese es uno de los problemas que tienen nuestros amados hermanos calvinistas, que ponen a Dios en el pasado. A ver, Dios en el pasado. Sí, es que él ¿desde el pasado de qué? Predestinó gente. ¿De qué estás hablando? Eso es un ídolo, ese no es Dios. Ese que tienes en tu corazón es un ídolo. Dios no está en la creación, en el tiempo. Ahora hay una relación de Dios con el tiempo, de acuerdo. Pero eso es un debate que lo hacemos en clase de teología. Pero eso es importante tenerlo. Todo en la Biblia es milagroso. La encarnación de Dios es un milagro. Que Dios se haya hecho hombre, limitarse, estrecharse, nacer por medio de una mujer, tener naturaleza humana, gustar el desprecio, gustar la tristeza, ser golpeado, abofeteado, limitarse como Dios a no conocer el futuro. A muchas cosas se limitó el Señor Jesucristo, porque Dios puede hacer eso, es todopoderoso, y se limitó hasta en su conocimiento. Entonces todo en la Biblia es sobrenatural, querida iglesia. Entonces esto con relación a los burladores, pero los críticos racionalistas, por otro lado, estos hombres no se ríen, pero su explicación racionalista de las Escrituras no les permite aceptar el milagro de Jonás. Esos hermanos, ¿cierto? Porque son hermanos también, pero son críticos, entonces toman esto como una parábola. Los racionalistas tratan de eliminar todo lo sobrenatural de las Escrituras. Casi todo lo que no se puede entender con la razón, estos hermanos, concretamente los racionalistas, porque también hay mucho racionalista que trabaja con el texto bíblico, pero que no han nacido de nuevo. Estas personas tratan de explicar todos los milagros como alegorías o como mitos. Entonces Jesucristo no multiplicó los panes para alimentar 5,000 personas, no. Lo que ocurrió, según los críticos racionalistas, es que Jesucristo dio un sermón tan bueno como el que está ahí en Juan 4 sobre el pan. Yo soy el pan del cielo que he descendido, y esto tocó profundamente el corazón de la gente, y entre todos hicieron una recolecta, vaca diríamos en Colombia, hicieron una vaca y entre todos, ay no, yo tan tacaño, tengo 3 panes, voy a darlo porque... Así explican los racionalistas los milagros. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que se atreven a llamarse teólogos. Y lo son, pero del racionalismo. Entonces ellos tratan todo lo sobrenatural de explicarlo de esa manera. Todo lo reducen, no aceptan el milagro, y el milagro en sí mismo lo utiliza Jesucristo. Yo recuerdo que uno de estos hombres, un hombre a quien amo profundamente, fue profesor mío. Y un día tuve la dicha y la bendición de invitarlo a casa a almorzar. Para nosotros un privilegio y un honor tener al hermano. No ha podido venir a predicar acá. Y el hermano nos contaba algunas cosas relacionadas donde la iglesia donde él estaba.
y nos hablaba de una persona a quien ambos admiramos mutuamente y nos ha afectado. Ya está con el señor, que es el doctor Luciano Jaramillo. El doctor tanto lo afectó a él como a mí. El doctor nos afectó a los dos, positivamente, positivamente. Él fue el coordinador de la traducción de la Nueva Versión Internacional, entre otras cosas, un tremendo hombre del Señor. Y dijo que estaban dando unas conferencias donde sostenían que Moisés no había escrito la Biblia. Y yo le dije a mi profesor, me imagino que usted inmediatamente se puso de pie y dijo, no es cierto, porque Jesucristo sostuvo esto. Dijo, no, no podemos, yo no podía hacer eso, Ovidio. Le dije, no, pues en el interior. ¿Por qué tendría yo que hacer eso, Ovidio? Porque Jesucristo dice que Moisés escribió que desde el principio los unió hombre y mujer. Jesucristo dice que Génesis fue escrito por Moisés. Jesucristo dice que Génesis fue escrito por Moisés. Jesucristo dice que esta señal es de un hombre que estuvo de esa manera. Porque es que tal vez el milagro, como lo veremos, si Dios me da licencia y me da vida, me lo permite y me da el honor de poder estar acá, vamos a ver que en la Biblia que en Jonás todo es un milagro. Ya vimos el primero. Jonás dijo unas pequeñitas palabras y se salvaron los marineros. O sea, todo es un milagro en el libro de Jonás. Hay milagros por donde quiera. Entonces, queridos hermanos, eso quería decir con relación. Para ellos esta historia es como la historia de Furia de Titanes. Así, para ellos es un mito. Como Furia de Titanes, donde hay un hombre llamado Perseo, va y salva a Andrómeda del Cracker. Ellos lo ven así, de la misma manera. Y entonces Perseo fue y mató una de las gorgonas que se llamaba Medusa, y con eso logró, así como en la película que vimos de Furia de Titanes, muchos de ellos ven estas historias como alegorías, como las historias, como la mitología griega. Y esos por otro lado. Entonces están los burladores, los críticos racionalistas, y ahora están los fundamentalistas. Y aquí creo que nos toca un poco a todos nosotros. Bueno, yo no soy propiamente fundamentalista, pero somos los más cercanos, ¿cierto? El fundamentalismo es más. Estos hermanos, los fundamentalistas, son algunos estudiosos conservadores de la Biblia que buscan explicar todos los milagros como algo completamente natural y posible. O sea, ellos se van al hiperliteralismo. Hay que también distinguir que sí, la Biblia hay que interpretarla literalmente, pero hay que saber entender qué es una parábola, qué es poesía, qué es profecía, ¿cierto? Y sobre todo esos hermanos tienen problemas con el Apocalipsis y con la profecía, hasta el punto que empiezan a negar verdades de la profecía bíblica, como que el Señor va a reinar sobre este mundo, cosas por el estilo. Entonces estos hermanos, por ejemplo, dicen que la ballena azul, y empiezan a explicar, y lo he leído y leí varias historias, que está demostrado científicamente, y es cierto, esas historias están demostradas, que en el Mediterráneo, empezando en el Mediterráneo no hay ballenas azules, pero ellos dicen, en el Mediterráneo hay animales tan grandes que se pueden comer a una persona, sí, por supuesto, eso lo sabemos todos, pero el milagro, y cuentan varias historias que están registradas, no por cristianos, sino por gente, historiadores, ¿cierto?, de realidades que ocurrieron. Y ellos dicen, por ejemplo, la ballena azul puede tragarse a un hombre por completo, ¿cierto? Este pez alcanza hasta 29 metros de largo, imagínense una ballena esa. Hasta hay una canción que dice, esa ballena llena que se tragó a Jonás. Pero la Biblia no dice que sea una ballena. Además, porque la ballena no podría tragarse a una persona por su garganta. Pero sí hay algunos animales que pueden pasarse no solamente a una persona, sino que puede pasarse toda una canoa con una tripulación. Y la Biblia dice exactamente que fue un gran pez. Pero esos hermanos, yo no me incomodo por eso, sino por lo que ellos tratan de explicar el milagro con evidencias naturales o historias de seres humanos que fueron tragados por ballenas y después rescatados con vida. Y yo podría, de hecho traje varios, pero no lo voy a anotar por efectos de tiempo. Ellos sostienen de esa manera, pero ¿sabe cuál es el problema con esto? Hay un peligro en buscar en este tipo de explicaciones los milagros de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque hay un peligro ahí. ¿Por qué Ovidio? Si puede ser apologética, es defensa. Se crea una explicación racional de explicar el milagro. Ese es el problema. Porque caeríamos en el error de tener fe solo en algún milagro que tenga explicación lógica o natural. Ese es el problema.
Y si mañana o pasado mañana se demuestra que esa explicación fue errónea, como me pasó a mí con el tema de Moisés, porque científicamente me habían científicamente demostrado que a través de unos vientos que se producen en el Mediterráneo se puede abrir el mar. Ah, claro, vea, y el mar se abre y fue por el lugar donde pasaban los israelitas. Después se comprobó que eso no es tan cierto. Luego dijeron algunos hermanos, no, es que en el monte Arará hay pedazos todavía de astillas del arca de Noé. Se demostraron que esos pedazos de astillas son mentira. Dios no necesita esas cosas, porque si es un milagro, y usted y yo lo podemos explicar, ¿qué ocurre? Pues que deja de ser milagro. Por ejemplo, la transmutación de la materia que probó Albert Einstein. Si yo con eso trato de probar la resurrección del Señor Jesucristo, yo estoy desenfocado. Pero hay gente que utiliza, los hermanos fundamentalistas utilizan estos recursos y el problema de esto, vuelvo y repito, ocurre es allí. John Lennon es tremendo matemático, esos son hombres maravillosos que a pesar de toda la ciencia que tienen, ¿saben con qué defienden la Biblia? Con la misma Biblia. Y sí, hay un espacio para la parte intelectual y apologética. Apologética quiere decir defensa, ¿cierto? Pero hermanos queridos, ¿no es un milagro que un chico se vaya de misionero? ¿No es un milagro que un hombre se convierta en pastor? ¿No es un milagro que un hombre se convierta en maestro? ¿No es un milagro que una mujer quiera entregarse a la obra del Señor? Eso es un milagro. 2 jóvenes. Eso es un milagro. La salvación es un milagro, hermanos queridos. Y claro, la mente racional, nuestra mente es, y está mi hermana, a quien amo profundamente, mi cuñada, bienvenida. Mi familia creía que era un desperdicio ir a la universidad y luego, ¿y casa pastor? ¿En qué anda? ¿Y de qué es esto? ¿Qué? Claro, yo los amo y los amé y los sigo amando. Pero eso es un milagro. ¿Cómo explicas un milagro? Entonces, hermanos queridos, el problema con esta argumentación es que la fe no necesita pruebas verificables sobre las cuales fundarse, porque entonces deja de ser fe. Pablo dice, si es por fe, no es por obras. Si es por obras, deja de ser por fe. Eso que uno siente, que tiene un pie uno al vacío y que sabe que abajo lo espera Cristo, eso es un paso de fe. Eso no, ahí no se tiene que sentir, ahí se tiene que creer, queridos hermanos. Entonces, hermanos, la fe no necesita de estas pruebas verificables. Todo lo que se necesita es la afirmación de nosotros como cristianos. Así dice el Señor. Ovidio, ¿nos estás invitando a que deje el cerebro en mi casa cada vez que lea la Biblia? No, de ninguna manera. ¿Me estás invitando a que yo deje mi formación profesional para...? No, yo no estoy diciendo eso, no. Perdóneme si ese de pronto da algún indicio de que yo trato de decir eso. No, en modo alguno. Al contrario, los creyentes son los que mejor capacitados deben estar. Así le digan como me dijo mi familia, ¿tanta universidad va a terminar en eso? Hermanos queridos, nuestra fe sí está fundamentada en la palabra del Señor, amén. No, no lo creemos. Nuestra fe está fundamentada en este libro. Por eso es que este libro debe ser cada 8 días enseñado. Y no solamente cada 8 días. Hablaba con unos hermanos el día viernes a quien amo profundamente y ellos estaban en casa y yo les decía, hermanos, ¿no tenemos nosotros una desventaja frente a la iglesia romana? La iglesia romana todos los días hace misas. Nosotros no hacemos culto sino una vez a la semana o 2 con el de oración. Estamos en una gran desventaja con ellos y ellos hacen hasta 4 o 5 misas diarias. Nosotros hacemos solamente una reunión por semana y hay gente que no viene a esa. Solo preguntaba a los hermanos y los hermanos decíamos, sí. Hermanos, nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor. Nuestra fe aceptará el relato de Jonás en el gran pez como nos lo revela y nos lo confirma el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cansados? Pónganse de pie un segundito, por favor. Eso, los que deseen, los que no, pues pronto que están yendo como calorcito, ¿no? Bueno, pueden tomar asiento, queridos hermanos.
Entonces tratemos de explicar un poco el pasaje. Vea, el versículo 17 entonces dice, ¿el Señor qué? Versículo 17, el Señor dispuso, ¿cierto? El Señor por su parte dispuso. Ahí quiero que nos quedemos en esa palabra dispuso, porque esa palabra va a aparecer constantemente en nuestro libro, porque Él es el que dispuso el gran pez. Él es el que dispuso que la semilla se convirtiera de la noche a la mañana casi que en un árbol. Él dispuso que un gusano apareciera y picara la semilla y la matara. Él dispuso todo eso. Entonces, es Dios quien dispone. Esta frase se encuentra ahí en 4:6:8. Mírenlo ahí en el capítulo 4:6:8. La vez pasada lo habíamos leído también. Dice, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta... Eso es un milagro. ¿Cuánto tiempo demora Nelson Herrera, que conoce harto del campo? ¿Cuánto se demora una semilla para germinar? Y dice aquí, el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle la cabeza a una. ¿Durante cuántos? 6 meses, 3 meses. ¿Cuánto duró? Sí. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso. Si yo fuera pentecostal, le diría, hermanos, digan dispuso. ¿En serio? ¿Para qué? Porque eso es una buena metodología. Dios dispuso nuestra salvación. Dios no está en el tiempo. Si usted llega a tener, usted tiene idolatrías de Dios. Y los teólogos sí que tienen idolatrías de Dios. Hay que entender que es la eternidad. Dios está en la eternidad. Dios no está en el tiempo. Por eso es que hay tanto error teológico. Bueno, se ha hecho temporal en la persona del Espíritu Santo. Pero eso es otro tema. Dios dispuso. Dios está, si usted lo quiere entender así, Dios está en el futuro, que también es un error hablar así. Dios está en el futuro. Nosotros somos como una historia de Macondo contada en un cuento. Y cada vez que Gabriel García Márquez se sienta a escribir, el libro tiene vida. Así es la creación frente a Dios. Pero cuando él deja de escribir, los personajes quedan quietos. Y Gabriel García Márquez seguía viviendo. Así es Dios y nosotros. Todo esto ya ocurrió para Dios. Dios dispuso. Lo que no quiero que nos quede duda, queridos hermanos, es del amor de Dios para que los seres humanos nos salvemos. Eso es importantísimo entenderlo. Por eso, cada 8 días hay que predicar la Biblia y hay que hablar de 2 cosas. Yo animo a que lo hagamos así, de pecado y de salvación. Entonces, queridos hermanos, ahí bíblicamente mostramos cómo Dios dispone todo. Dice que dispuso un enorme pez. Mi pez. Dispuso un enorme pez el Señor. ¿Para qué? Dios no creó este pez particularmente para este propósito, sino que le ordenó al pez. Porque quiere decirnos el relato que hasta el pez le obedeció. Lo vamos a ver la semana próxima. El Señor le da una orden al pez y el pez obedece. Luz Joanis trata de darle órdenes a Odi, nuestra mascota, y no le obedece. Y a un cetáceo, a un fix, a un pez, el Señor le da una orden y él va y lo hace. Todo obedece a Dios. La historia de este libro es que todo obedece a Dios. La naturaleza, dispuso los vientos, la naturaleza, los animales, los inconversos, el mar, el pez, menos el creyente. Igual que ocurre hoy en día. Igual que nos pasa hoy en día. Queridos hermanos, me gustaría tanto promover que trajéramos una persona, por lo menos que dijéramos, vamos a traer una persona semanal a la congregación. O por lo menos que la trajera una vez por año.
No, entiéndame, yo estoy contento de verlos a ustedes, hermanos. Pero hermanos, son de los pocos lugares donde predicamos el evangelio y no porque nosotros lo prediquemos, esto es del Señor. Nosotros simplemente somos sirvientes. Hermano, ¿por qué no se propone traer uno al año? Uno al año, hermano. Salvemos uno al año. No lo llevemos a la salvación porque, como decía Spurgeon, la labor de nosotros no es llevar los hombres a la salvación, sino al Salvador. Así como los 4 hombres llevaron en camilla aquel tullido, y el Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor justificó, alabó la fe de esos hombres y sanó a ese hombre parapléjico. De alguna manera todos los pecadores estamos parapléjicos. Queridos hermanos, es maravilloso esto porque este pez que Dios ordenó en su providencia muestra que toda la creación está subordinada a Él. En la UCI yo trataba de hacerle decir a los doctores que había ocurrido un milagro. El muchacho, el enfermero que cuando fui llevado a la UCI esa noche, vino el médico y me dijo, lo vamos a entubar. Don Ovidio, le dije, sí señor. Estaba yo de espaldas, me dijo, lo vamos a entubar. Salió ese señor, yo no dije nada. El muchacho vino, yo no lo conocía y me dijo, don Ovidio, otro, le dije, un camillero. Le dije, sí. Y me dijo, ¿usted es cristiano? No sé por qué lo supo. Dios sabe que no sé por qué lo supo. Dijo, no se deje entubar, que Dios lo va a sacar para testimonio. Y todos los días llegaba ese doctor. Don Ovidio no entiende que se le va a reventar el corazón. No lo entiende, déjese entubar, por favor. No tiene esposa, no tiene hijos. Yo decía, Señor, y llegaba, salía ese hombre y entraba otra vez el camillero. No se vaya a dejar entubar. Y yo, no, eso esperen que ser que mi cabeza me está fallando. Cuando ocurre el milagro realmente, yo trataba de decirle a ese doctor. Él siempre dijo, cosas se ven, casi dice, hay milagros. Dijo, cosas se ven y le dije, pero ¿quién? Si usted mismo me desahució. Si usted mismo me dijo cuando le pedí una crema de dientes, pero ¿para qué? Igual, si usted se salva, se manda a poner algo ahí. Así me lo dijeron. Ahorita no importa que la UCI es algo terrible, es una pandemia, ustedes lo saben. Pero todos los días morir gente. Yo ahí decía a ese señor, lo importante es que usted se salve. ¿Por qué llora tanto? Yo le decía, porque me van a entregar en cenizas a mi esposa y no he podido ni siquiera ir a coger las cenizas de mi mamá. Queridos hermanos, los milagros existen. Es cierto. Entonces, este pez, a causa de una mala traducción en algunas Biblias, se ha hecho como ballena, pero no es ballena. Es ballena de la canción de los hispanos, esa ballena llena que se tragó a Jonás, pero realmente no era una ballena, era un cetáceo. Ya no escucharon los hispanos. Claro, Nelson no escuchó los hispanos, hasta la vez pasada me habló de los graduados. No. Entonces veamos aquí la misericordia del Señor. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Queridos hermanos, este versículo es clave dentro del relato porque refleja tanto el castigo como la misericordia de Dios. Y eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos en ese punto. El gran pez, porque así lo hemos visto en algunas oportunidades. Creo que la mayoría de las veces lo vemos, uy, qué terrible, ¿no? Y se lo hartó un pez. No, mira, no, qué horrible este hombre, qué castigo. No. Por favor, trate de modular y cambiar esa percepción que yo también la tenía equivocada. El pez es una gracia y una misericordia de Dios, porque Jonás se iba a ¿qué? Vamos a ver en el capítulo 2 que él dice, todas tus olas me cubrían, estaban las algas, bajé hasta la profundidad. Eso no fue que inmediatamente cogieron a Jonás y el pez estaba como la rana ya con la que jugamos. Bueno, los que jugaron rana, ¿no? Sapo le dicen en Cali. Sí, a veces pensamos así. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver esos muñequitos y entonces lanzan estos hombres a Jonás y la ballena estaba allí, o el cetáceo, el pez grande, listo. El hombre pasó porque tiene que pasar por la prueba, por el castigo, por la disciplina del Señor, y él lo va a narrar, lo vamos a ver dentro de 8 días, no, dentro de 15 si el Señor me da licencia, porque dentro de 8 días, repito, vamos a ver la señal de Jonás.
y vemos cómo él dice, todas las olas pasaron sobre mí, bajó el hombre. Ya él se entregó por completo. Yo les he contado que en el barco, cuando yo trabajaba de marino y estábamos en la parte de Alaska, se nos decía a nosotros en los entrenamientos de bodril, nos decían, si usted llega a caerse, usted no se va a caer, pero si usted llega a caerse, no luche en estas aguas, busque la profundidad para que muera rápido, para que no sufra tanto, para que no se lo traguen las poleas del barco. Bueno, Jonás no iba ciertamente en un transatlántico, iba en unas carabelas ahí de madera, pero el hombre fue tirado allá, arrojado, y es cuando el Señor envía un pez. ¿Para qué? Para que se lo tragara, dice Lucecita. Exactamente, ¿para qué? Lo salvara. Ese es el verdadero sentido. Y a primera vista, el ser tragado por un pez gigante puede parecer un castigo severo e incluso una condena. Sin embargo, si nos detenemos a pensar, el pez no fue el instrumento de muerte, sino fue el instrumento de salvación. Porque si no se lo traga, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo Jonás, dando su testimonio, dice, ya mientras me ahogaba, y los que hemos pasado por esa experiencia horrible también, uno piensa en muchas cosas, ¿cierto? Mientras me ahogaba, dice, mientras pensaba en tu templo, pensaba en muchas cosas. Gente que cuando entró gente que uno puede pensar así, cuando entró en el estómago del animal grande, allá él sufría, se resbalaba, caía, no, allí hubo paz, porque como lo veremos más adelante, pues allí va a escucharlo el Señor. Querida iglesia, eso es maravilloso. Jonás había sido arrojado al mar en medio de una tormenta y el pez fue el medio por el cual Dios lo preservó. ¿Me están siguiendo, querida iglesia? Y le dio una segunda oportunidad, ¿no? Y aquí hay una gran aplicación. A veces el pasar por una experiencia difícil de la cárcel, de una enfermedad, de un quebranto sexual profundo, de ese látigo que tenemos, de un divorcio, de unos padres como yo, o de unos hijos difíciles, a veces, o a veces no, por lo general, cuando ese ser humano es arcilla en las manos de Dios, esa masa se hace más débil y uno se vuelve más manejable para el Señor. Eso es cierto. La prueba tiene la facultad de que endurece al impío. Si ves que a mí Dios no me escucha, es que Dios no existe. La prueba tiene la facultad de endurecer al impío. Pero la prueba tiene la facilidad de disolver, de hacer mantequilla, de hacer sensible, de hacer blando al creyente. Por eso cuando uno disciplina a un hermano en la iglesia, uno se da cuenta si el hermano es lobo o es oveja disfrazado, o es lobo disfrazado de oveja o es verdadera oveja. Porque generalmente cuando hay la disciplina, ¿sabe qué hace el lobo? Todos hagan así, ¿ya? El lobo muestra inmediatamente los colmillos a la disciplina. ¿Y usted quiere es para que me venga a disciplinar? No, yo no lo disciplino, es el Señor quien dice, usted necesita, y gloria a Dios porque en esta iglesia no hemos visto gente así. Bendito sea el Señor, también hay que decirlo. Dios es muy bueno con nosotros. Entonces, querida iglesia, Jonás en ese orden de ideas va a recibir una segunda oportunidad. No es bueno siempre estar hablando de uno y por eso no me gusta dar mucho mi testimonio. Pero el hecho de lo duro que ha sido el testimonio de mucha gente donde hemos estado en calles brutales, en experiencias brutales, pues uno dice, sí, Dios mío, en efecto el Señor me ha dado una segunda oportunidad. Y esto, hermano, nos enseña que a veces lo que parece un castigo, ¿cierto? En realidad es un acto de misericordia. Esto que a veces nos parece un castigo, de hecho así lo dice la carta a los Hebreos, cuando dice la disciplina al principio nos parece ¿cierto? Castigo, pero luego nos damos cuenta, dice la carta a los Hebreos, que esto produce en nosotros madurez de carácter. Cuando nuestros padres nos disciplinan, ese es el propósito, formar en nosotros el carácter. Si yo le pelo los dientes, yo pelo o lo que sea, yo estoy diciendo, no entiendo entonces cómo es la disciplina, puede ser.
Entonces, una manera en que Dios nos protege y nos da una oportunidad para corregir nuestro camino son experiencias como esas. Mire, cuando una persona entiende la eternidad donde habita Dios, imagínese decir, Dios habita en la eternidad, eso es un error, pero es que no tenemos otro vocabulario. Tendríamos que decir como Isaías, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Que Dios, si Dios habita aquí, quiere decir que no está allá. Pero es que se escasea nuestro lenguaje. Pero bueno, el punto que quiero decir con esto es, hermanos, cuando nuestro Señor permite lo que permite en nuestras vidas, en las circunstancias, procuremos no tratar de cambiarlas. Son duras. Y todos, yo creo que todos, absolutamente todos estamos viviendo circunstancias, incluso puede ser que estén viviendo o vivimos circunstancias alegres. También esas han sido diseñadas por Dios. No debemos luchar contra nuestras circunstancias. No debemos luchar contra nuestras circunstancias. Debemos es aceptarlas y decir, Señor, gracias por ella. Gracias por estas circunstancias. Y eso es lo que nos anima a Santiago cuando nos dice en su carta que le pidamos a Dios sabiduría para que Él nos diga, nos dé sabiduría. Él es amplio en darnos sabiduría para mostrarnos por qué estamos en esa prueba. Porque se necesita tener sabiduría, iglesia y hermanos y amigos que nos acompañan. Hoy por primera vez se necesita tener humildad para reconocer que una disciplina, que un castigo, que una circunstancia difícil, realmente lo que Dios está es trabajando en la vida de nosotros. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Entonces filtra tus circunstancias como yo trato de hacerlo, sobre todo las difíciles, a través de que Dios está formando mi carácter. Dios sigue formando mi vida. Jonás, queridos hermanos, es un ejemplo maravilloso de las segundas oportunidades que Dios da. Y esto nos enseña justamente eso. Fue por misericordia de Dios que Jonás no se ahogó. El pez fue enviado con un propósito. Créeme que los sermones, los que somos predicadores, generalmente tratamos de vivir el sermón en nuestra propia piel. Y yo trataba de imaginarme, que era uno de los secretos de Spurgeon, yo trataba de imaginarme cómo será estar dentro de un pez. ¿Cómo sería morir por medio de ese, qué sufrimiento, ¿no? Qué terrible. De hecho, una de las historias de los hombres, que es una historia real, que sobrevivió, ellos cazaban ballenas, estos fueron ballenas. Eso está, les puedo mandar, si me lo piden por WhatsApp se lo envío, todo el relato, la persona y todo. Estaban cazando con arpón ballenas, eran asiáticos. Y dos bajaron a cazarla, porque así es como lo hacían, y sobre todo en ese tiempo. Y cuenta uno de ellos que, bueno, se bajaron normal a la lancha, arponeaban a la ballena dio un coletazo, dos cayeron, los dos que iban en la lancha cayeron en la canoa, uno fue tragado por la ballena, el otro sobrevivió, y pues obviamente ya los otros desde el barco terminaron de capturar la ballena, la ascendieron, la subieron, la izaron, como se hace ese procedimiento. Y cuando empezaron a destajarla, porque otro cazarla casi que rápido, dicen ellos, los expertos, y sobre todo de ese contexto que sucedió hace más de 100 años, y cuando en una de las partes de los estómagos estaba la persona, porque el marino no apareció, lo buscaron largo rato, pero no apareció, el capitán les dijo, no, se ahogó, se fue, ya, subamos, ya no lo busquen más. Y lo encontraron en el estómago de la persona. Gracias, a la persona. Oiga, ¿cómo será comerse una ballena ahora que la tengo en el estómago? Efectos. Gracias. Entonces, cuando le sacan del estómago, lo encontraron al tipo y todos, oh, qué tragedia. Bueno, ahí ustedes se pueden imaginar el relato que es largo. Finalmente, se empiezan a dar cuenta que el hombre se está moviendo. Porque el chiste no es que una ballena o que un cetáceo de eso se coma un ser humano, pues eso ocurre todos los días. Sobre todo cuando se meten en zonas de tiburones, ¿no? ¿Cómo nos está acabando el huracán, este huracán, no Milton? ¿Por qué construyen donde se atraviesan los huracanes? Pero sigamos. Los huracanes son el sistema de calefacción y de hacer que la tierra tenga, ¿cómo se dice eso? Ventilación. ¿Cómo se llama? Sistema que... aire acondicionado. Perdónenme ahí, pequeño paréntesis. ¿Pero por qué ocurre eso? Los huracanes y los tornados son el sistema de aire acondicionado que Dios ha puesto en el planeta Tierra para que se oxigene la Tierra y podamos vivir acá. Porque no nos quemaríamos como en Marte. Cerremos el paréntesis. Y el hombre lo sacaron del animal
y estaba respirando todavía. Los jugos gástricos ya habían empezado a hacer labor, obviamente, en la persona y quedó con un color blancuzco. Y el resto de su vida sí fue conocido. Y ahí termina la historia, pero obviamente, de pronto la pongo en el devocional de la semana, lo pongo ahí. Pongo la historia que es bastante interesante. Pero aquí el punto es, ¿cómo se sentiría Jonás? Y qué muerte la que estoy teniendo, seguro, porque eso piensa. Yo tuve 12 días para decir, increíble, no pensé que yo fuera a morir de COVID. O no pensé que mi final fuera a ser así. No sé cuántas personas han estado al borde de la muerte, ¿cierto? O una persona cuando está luchando con el cáncer. Me dicen, Ovidio, no pensé que mi final fuera así. ¿Por qué no hacerlo así? Mi hermano Obdulio, en algún momento cuando me dijo, o sea, que no me salvo, fue duro, fue porque fue el primero en la familia en partir. Era un hombre bastante joven, 45 años, más guapo que yo, por supuesto. No, de hecho, él era el guapo de la familia, lo puede certificar, Marlene. Bueno, Enrique también, ahí está mi cuñada mirando, el esposo de mi cuñada, también era muy simpático. Y mi hermano me dijo, o sea, que me voy, le decía, fui el encargado de tener que decirle, sí, es pensar uno cómo puede utilizar esos últimos días antes de partir de este mundo. No sé si a usted le haya pasado, usted hayan tenido familiares, y uno no está muy acostumbrado a hablar de estas situaciones reales, ¿verdad? Con muchas personas que le dicen, pero por mí no, lo que ocurre es la negación, porque a mí, porque me tiene que pasar esto a mí. A todos nos pasa eso. Pero queridos hermanos, es maravilloso cuando empezamos a entender que las circunstancias en que nos encontramos, que los medios que Dios emplea muchas veces son de esta naturaleza para darnos segundas oportunidades. Porque este fue un tiempo tremendo para Jonás. La misericordia del Señor se manifiesta, pero es un tiempo de reflexión dentro del pez. Fue un tiempo de reflexión. Jonás encuentra la presencia de Dios en las profundidades del mar. Imagínate eso. Este hombre salió de allá para contarnos que también en el vientre de un pez está la presencia del Señor. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Desglosaremos si el Señor me da licencia un poco mejor eso. O sea, ¿qué hace uno cuando se lo estaría comiendo un tigre? Bueno, si el tigre es cristiano, le da uno tiempo mientras el tigre ora por los alimentos. Yo sé que todos se conocen ese chiste, ¿sí o no? Todos nos conocemos el chiste. El misionero que fue al África y lo atacó un león y el hombre dijo, Señor, haz un milagro, Dios mío, haz un milagro, que este león se convierta, Dios mío. Y claro, y el león quedó quieto ahí. Y se acercó a ver qué estaba diciendo el león y el león estaba diciendo, y Señor, bendice este alimento que me estás dando. Se convirtió en león, pero oiga, no nos detenemos a pensar, ¿verdad? Pero para que Jonás se pusiera a orar es porque la cosa había entrado tuvo tiempo para razonar. Mira cómo a veces nosotros, no, Señor, sálvame. Pues eso no es una oración, como mucha gente cree, ¿verdad? Por la mañana, y el Transmilenio, no alcanzo. Señor, voy orando aquí contigo, Señor, yo sé que estoy haciendo mi devocional contigo, Le estoy llevando la ofrenda de Caín, ¿no? Pero yo creo que es la ofrenda de Abel. Señor, gracias a Dios, eso es que su merced entiende por todo lo que me está pasando en este momento. No. Bueno, no lo voy a censurar, pero quiero decirle que esa no es la manera de hacer un devocional. Porque el Señor dice, no se turbe vuestro corazón en mi presencia. Debemos de entrar totalmente tranquilos, hablar con Él. Si estamos afanados, más bien digamos, Señor, por la noche quiero hablar un ratico contigo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Jonás tiene todo el tiempo del mundo para orar. Estar en el vientre del pez por 3 días y 3 noches fue un momento de profunda reflexión para Jonás. Un tiempo de mucha reflexión. Este tiempo aislado simboliza un retiro forzado. Por eso yo a mi UCI, a la UCI, donde estuve, yo le llamo un campamento individual. UCI, ¿qué quiere decir? Unidad de cuidados intensivos. Y yo a ese lo bauticé así.
un campamento individual para mí fue solamente, estuvimos en ese campamento, el Señor y yo durante 12 días. Querida iglesia, este es un espacio para que Jonás pudiera arrepentirse. Fue un espacio para que él se pudiera reconectar con Dios y reconsiderar su desobediencia. Eso es lo bueno que tienen los problemas. Esto es maravilloso. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí. Cuando tenemos problemas con nuestro cónyuge, problemas familiares o laborales o personales, de cualquier índole, enfermedades, ¿cómo oramos? Si uno, cuando se está falleciendo una amiga, un amigo que ponen un mensaje en el WhatsApp, por favor, orar por el niño que se partió un bracito, ¿cómo oramos, no? Y sobre todo cuando nos toca a nosotros. No, mi hija o mi hijo o falleció, ¿y cómo oramos? Es un tiempo maravilloso. O sea, yo sé que la tragedia en ese momento es durísima, pero estas cosas nos sensibilizan para orar. Y queridos hermanos, muchas veces en la vida experimentamos estos momentos de soledad para estar con Él. ¿Cuánto hace que no tienes un día con la Biblia? Un día. ¿Cuánto hace que no ayunas? Un día con la Biblia, estar un día con la Biblia. Pero video, yo no sé, eso arréglalo con el Señor. ¿Cuánto hace que no ayunas, hermano? Y el ayuno es algo que es algo maravilloso porque es un recurso que nosotros tenemos como creyentes. Experimentamos momentos de soledad o de crisis que nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones. Esos momentos así difíciles, complejos, cuando nuestra vida, vamos a ponerlo en el plano de la salud para no siempre estar colocando el tema del matrimonio, para que no quiero que nadie se sienta aludido, no, nunca. Digamos en un tema de salud, ¿cómo en estos momentos nosotros empezamos a orar, a decir, Señor, ¿será que sí? ¿Será? Martín Lutero, mi amado Martín Lutero, él siempre pensaba. Él no es el único gigante, a propósito, que hablábamos, Spurgeon es un gran gigante, acostúmbrense a andar con un gigante. Me encanta andar a mí con Lutero. Este hombre pensaba que cada enfermedad lo iba a llevar a la muerte. Y su esposa le decía, Martín, Martín, tampoco te vas a morir. Él decía, mi amor, ahora sí, llame al doctor Stamping porque me voy a morir. Cada problema Martín Lutero creía que tenía un problema profundo por todo lo que le dejó su paso por el monasterio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que estos tiempos de reflexión, que estos tiempos de las decisiones que tomamos nosotros ocurren en ese plano. Qué bueno es que cuando nosotros podemos decir, Señor, no yo, tú. Hay gente que dice, nunca le preguntes al Señor por qué esta prueba. ¿Lo han escuchado? Muchas veces hemos dicho eso. No digamos, Señor, ¿por qué esta prueba? Sino, ¿para qué esta prueba? Pero la Biblia nos invita a que le preguntemos al Señor, ¿por qué esta prueba? La Biblia nos invita. Y Él nos responde. Y Santiago nos dice que le preguntemos al Señor y Él nos dará la sabiduría para saber por qué estas pruebas. En momentos así tenemos oportunidades para el crecimiento espiritual, si los aprovechamos bien. Y veamos entonces esa paciencia y ese propósito de Dios, porque Dios no abandonó a Jonás a pesar de su desobediencia. ¿Te abandonará a ti? ¿Me abandonará a mí? Él mismo lo pone en un contexto donde dice, ¿se olvidará la madre de sus crías? Él mismo lo dice atribuyéndose, es cierto, las virtudes de mamá. Porque ustedes las mujeres, ¿de dónde sacaban las virtudes de mamá? ¿Quién tiene esas virtudes? Cierto que nos cuesta creer que Dios también tenga el aspecto de mujer, no físico, sino en sus atributos y virtudes. Por eso es que nosotros constantemente decimos que el mejor, o por lo menos para mí, el mejor ejemplo del amor de Dios hacia nosotros es el amor que una madre tiene hacia sus hijos. Incondicional, irreprochable, la embarramos y aún así nos perdonan, les mentimos y ellas saben que les estamos mintiendo y dicen, sí, yo te creo, mi hijo. Está uno con las manos untadas de arequipe de chocolate. ¿Quién se comió el chocolate? No sé, mami. Yo no fui. Bueno, amigo. Tome este poquito de leche. Hermanos queridos, este acto de Dios de enviar un pez y sostener a Jonás por 3 días y 3 noches nos habla de la paciencia divina, de manera que no se deje ganar de Satanás, ni de su carne, que le dice, ay, vea, de vez en cuando viene, de no sé qué. No.
No, eso nos tiene que hablar es de paciencia, de amor, de gozo, de alegría, que es un Dios eternamente maravilloso. Dios no se cansa de estar contigo. Dios no se cansa de estar contigo. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y aunque a veces intentamos subir de ese llamado, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue brindándonos oportunidades para su voluntad. A mí particularmente, y perdónenme la expresión de antemano lo digo, a mí como me chocan las personas que me dicen, no me diga hermano que Dios tiene un propósito para mi vida. Y hablábamos con estos hermanos, una pareja en el discipulado, hablábamos de eso. Y ellos, claro, el material que estamos viendo muestra que si no tenemos un propósito en la vida, no seríamos llamados, ni siquiera habríamos nacido. Ni siquiera hubiéramos venido a este mundo. Porque mis ojos, tus ojos, dice, tus ojos vieron mi embrión. Y antes de que yo naciera, ya estaba anotado el último de mis días. Sorprendente ese Dios. El hecho de que nosotros le hayamos ganado a 300 millones de hermanitos en el embarazo de nuestra mamá lo dice todo. ¿Sabían ustedes que los genetistas dicen eso? Una posibilidad de más de 300 millones que usted no fuera la persona que es usted. O sea que desde que llegamos al vientre de nuestra mamá en la concepción, hemos ganado y hemos comenzado una carrera. Queridos hermanos, necesitamos ánimo y la gracia de nuestro Señor para seguir adelante. También, queridos hermanos, para terminar, esta es una sombra preciosa del sacrificio de Cristo que la ampliaré dentro de 8 días. En realidad la voy a ampliar dentro de 8 días, pero quiero que me acompañen allá. Mateo 12, porque este es uno de los maravillosos textos que nos sirve dentro de esta historia. Dije Mateo, ¿qué? Dije Mateo 12, versículo 40. Dice el Señor Jesús, y lo veremos dentro de 8 días si Dios me da licencia. Espero verlo nuevamente aquí. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, para los amigos que nos acompañan, es el Señor Jesucristo. Estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Queridos hermanos, el estar 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del pez es un eco profético de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Porque nosotros somos salvados por su... ¿Qué dice el apóstol Pablo? Somos justificados por su resurrección. Porque si la resurrección de Cristo no ocurre, nunca hubiéramos sabido si Dios realmente nos perdonó o no nos perdonó. Por eso dice Romanos 4:25. Me lo regala John, Romanos 4:25. Dice que somos justificados por uno de los aspectos que demuestra que hemos sido perdonados por Dios es que Jesucristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, esto es maravilloso. ¿Qué dice? Lo tenemos acá. Ahí lo puedes leer, John. Él fue. Jesucristo resucitó para demostrar que hemos sido justificados. Por eso la base del cristianismo no es la cruz. La base del cristianismo es la resurrección. Claro, esa es la base de nuestra resurrección. Por eso nosotros no tenemos un crucifijo. Podemos tener una cruz. Tenemos una cruz en uno de los atriles, pero no tenemos un crucifijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está en la cruz. ¿Dónde está? En el cielo y en mi corazón. De manera, queridos hermanos, que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús hace referencia a Jonás como un símbolo de su propia muerte y de su resurrección, donde él estaría 3 días y 3 noches en la tumba antes de resucitar. Si usted no cree en la resurrección, que es la doctrina menos creída por los cristianos y más atacada por los inconversos. La doctrina de la resurrección es la menos creída por nosotros los cristianos. Dudamos de esa. Y Pablo dice, si no hay resurrección, apague y vámonos. Querida iglesia, esto sugiere que así como Jonás salió del pez para cumplir la misión que Dios le había dado, el Señor Jesucristo resucitó para dar cumplimiento a su plan de salvación. ¿Ha creído usted en el Señor Jesús?
¿Le ha pedido que perdone sus pecados? Este texto nos recuerda que incluso en momentos de aparente oscuridad hay esperanza y vida. Usted que no es creyente, usted que no se ha reconciliado con Dios a través de la obra del Señor Jesucristo, permítame decirle esto. Esos problemas seguramente o estas circunstancias del bautismo la han conducido o lo han conducido a escuchar en esta mañana que el Señor Jesucristo resucitó para demostrarnos con eso Dios que ese hombre decía la verdad. Porque Mahatma Gandhi, Alma Grande, porque Buda, porque Mahoma, porque Siddhartha Gautama, todos esos fundadores de religiones nos hablan del camino al cielo. Pero todos murieron. Todos han muerto. ¿Y cómo sabemos quién dijo la verdad? El que pueda levantarse de los muertos. Este es el que nosotros debemos creerle. Por eso la resurrección es una evidencia de nuestra salvación. Porque Buda no pudo salvarse de la muerte. Este hombre, y con todo respeto lo voy a decir, este falso profeta que había de Creciendo en Gracia, dijo que no lo enterraran, que lo dejaran allí, que a los 3 días iba a resucitar. Bueno, a la semana ya la gente, su familia no soportaba el hedor y tuvieron que llevárselo. Todos los fundadores de iglesias, todos los fundadores de religiones, todos los fundadores de sistemas religiosos están muertos con sus tumbas o en sus tumbas bien clarificadas, bien diseñadas y bien referenciadas, pero el Señor Jesucristo está vivo. Y en ese orden de ideas, el Señor utiliza esta señal y nos dice que hay 2 formas de encontrar juicio en nuestras vidas. Permanecer donde usted está, como entró acá cuando llegó aquí a la iglesia, permanecer donde usted está o realmente pedirle perdón al Señor. La Biblia nos dice que somos seres espirituales. Usted no es un ser físico. Sí, mire, yo aquí tengo un cuerpo, no. Su cuerpo y mi cuerpo es el instrumento que utilizamos para pecar o para hacer el bien, según Pablo, cuando somos salvados. Nosotros somos seres espirituales. Bueno, hay gente que vive para su cuerpo, sí, eso también es cierto, pero está mal. Porque nosotros somos seres espirituales que habitamos temporalmente en un cuerpo. Pronto todos tenemos que dejar nuestro cuerpo, no solo yo, todos tenemos que partir. Tu espíritu es la parte que puede conectarse con Dios, pero está muerto. Mi espíritu está muerto. ¿Sí? ¿Qué significa eso, predicador? Significa la muerte en las Sagradas Escrituras no es cesación de la existencia. Significa que usted está separado del Padre de los Espíritus. La muerte en la Biblia no es terminación. Si usted coge un diccionario Sopena o Bruguera, cualquiera, te va a decir muerte, terminación de la existencia. Cuando usted ve la Biblia dice muerte, separación de Dios, espiritual, separación de Dios. Eso es lo que se llama, la Sagrada Escritura es muerte espiritual. Dios nos ha provisto todos los medios de escape, pero el hombre está atado de pies y manos, atrapado en el vientre de la muerte espiritual por sus pecados y rebeliones. Esta historia, querida iglesia, nos habla del Señor Jesucristo que está vivo. Por medio del Espíritu Santo, Cristo puede entrar en su corazón y darle vida eterna. Puede perdonar sus pecados. Solo tienes que pedírselo al Señor, como estos jóvenes lo hicieron. Y después públicamente también si quiere. Pero en su corazón usted tiene que pedirle al Señor. La Biblia dice que a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Que estos hijos de Dios no nacen de carne ni de sangre. Que estos hijos de Dios nacen por la voluntad del Padre Celestial cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Jonás, querida iglesia, nos enseña que incluso en momentos de huida, tal vez usted está huyendo. En momentos de desobediencia, tal vez usted está en desobediencia. Que en momentos de adversidad, tal vez usted está en adversidad. Dios sigue presente trabajando en su vida, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Dios hizo eso. Dios podía haber mandado otro profeta. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Y por qué Dios se desgastó con Jonás? Porque no envió a otro y listo, colorín colorado, el cuento se ha acabado.
Porque la historia no se trata de Nínive. La historia se trata de Jonás. La historia se trata de usted. ¿Todavía no lo hemos entendido? ¿Todavía no lo hemos captado? Esto no se trata de la salvación de Nínive, eso es una referencia secundaria. Eso es una lucha entre la voluntad de un hombre y el Dios amoroso. De eso se trata el relato de Jonás. Sí, hay unos beneficios más adelante. Eso es cierto. Queridos hermanos, esto es un recordatorio de que el tiempo de espera y reflexión para prepararnos, para ser renovados y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado todavía está vigente. Usted que prometió como creyente, tal vez ni se acordará. Pero una cosa es cierta y quiero con eso dejarlo para esta semana. Dios espera y quiere que le compartamos el evangelio de la gracia a otra persona. Comprométase con eso. Comprométase con eso. No tanto para traerle a esta iglesia local. Bueno, chévere si lo trae, pero ese no es el punto. El punto es que la persona entienda realmente que necesita ser perdonada por el Señor. Que viene un juicio. Que nosotros como Jonás podemos decir, en 40 días el Señor va a destruir esta ciudad. Nosotros estamos diciendo, el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene y ya no viene para perdonar pecados. Ya no viene como cordero, viene como león. Dios le está dando, y ese es el llamado para nosotros. El reloj sigue su cuenta regresiva para Nínive, como sigue para su familia, para su papá, su mamá, sus hermanos, para mi familia, para Bogotá, para este barrio. El reloj sigue para atrás. ¿No está viendo lo que está pasando en Israel? Cotégelo con Jeremías 30, ahí está lo que le está pasando a Israel. Ese es el Jonás que tipifica este Jonás, esa nación que no salió a darle el mensaje. Esto que está ocurriendo, eso está. Estamos próximos, queridos hermanos. Dice, y ¿sabe qué dice en Ezequiel? Israel tendrá paz, dice Ezequiel. Israel tendrá paz hasta cuando Persia quiera. ¿Sabe quiénes son los persas? Los iraníes. Estas son noticias más frescas que el periódico de mañana. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos dices y nos recuerdas que en resumen el tiempo de Jonás dentro de ese pez no fue un acto de castigo severo tuyo, sino una bendición, como tal vez lo que nos está ocurriendo a mí particular y personalmente, como a cada uno de los que estamos acá en este local. Gracias, Señor, porque no solamente tú salvaste la vida de Jonás, sino que le permitiste la transformación de su corazón, como tú, Señor, quieres que hoy en este mensaje lo entendamos. No es un castigo lo que atravesamos. Oh, no, Señor. Tú lo que estás haciendo con nosotros es sendas oportunidades para crecer, madurar, todos nuestros fracasos como seres humanos, en la relación y en el nivel que sea, Señor Santísimo. Somos hijos tuyos y eso siempre significa que hay una gran transformación de nuestro corazón. Que nuestros fracasos no tienen la última palabra, que incluso la muerte, nuestro peor enemigo, no tuvo la última palabra con el Señor Jesús, que el Señor Jesús es quien tiene la última palabra. Señor, gracias por hablarnos de salvación, gracias por hablarnos de gracia en la persona de Jonás, gracias porque creíamos, yo por lo menos, que se trataba de que, qué cosa, no hay otro hombre a quien mandarme, quedaré sin misioneros. Ay, Señor, hasta que la palabra vino a Elías, tengo gente por todo lado. Como le dijiste a Pablo, tengo gente acá en Corinto y no permitiré que nadie te toque. Señor, tú no necesitas de nadie. Tú lo que estás trabajando es con nuestro terco corazón, con nuestra propia vida. Creíamos que se trataba de Nínive, se trata de nuestra familia. Creíamos que se trataba de Jonás, se trata de nuestro corazón. Gracias por este tiempo, por la oportunidad de predicar el evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.